Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Tiene que ver, por supuesto, con una avioneta que se accidenta allí en Estados Unidos, exactamente en Filadelfia hoy. Justo en estos momentos para actualizarlo respecto de lo que acontece en Estados Unidos. Ahí están viendo ustedes las imágenes que les tenemos a esta hora en exclusiva. Están observando justo el momento de la colisión de esta avioneta. Ya tenemos informes para actualizarlos a ustedes sobre lo que está aconteciendo. Estamos mirando imágenes en exclusiva en estos precisos momentos. Recuerden que una avioneta en Filadelfia se estrella, se reportan múltiples víctimas. Según el informe, el incidente dejó casas y automóviles en llamas y múltiples víctimas, como ya dijimos. Este avión, obviamente, se accidentó en zona residencial de Filadelfia poco después de las 6 de la tarde del día de hoy, 31 de enero, según informes y videos publicados en redes sociales. El incidente dejó casas y automóviles en llamas y múltiples víctimas, como estamos mirando en este momento las imágenes de Latinoamérica al día. El avión se estrelló en un lugar del área de Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue en el noreste de Filadelfia, según el medio local WPVI-TV, que informó que la aeronave posiblemente impactó varios edificios y automóviles. Es la noticia que tenemos en estos momentos. Se la estamos entregando a ustedes aquí en este enlace informativo de Latinoamérica al día. De acuerdo a lo que aconteció en el día de hoy en este estado de Estados Unidos. Un video compartido en redes sociales muestra al avión dirigiéndose hacia el suelo antes de que una explosión masiva ilumine el cielo de la tarde. Otras imágenes muestran columnas de humo de color oscuro saliendo de lo que parece ser restos de un avión en llamas en una calle de la ciudad, con escombros esparcidos por el suelo y espectadores atónitos en la calle. Otro video muestra a la policía acordonando la escena mientras los bomberos luchan contra múltiples incendios. Desespero total, lo que podemos observar en un evento como estos, es lo que podemos apreciar en estos videos que le llevamos a cabo a ustedes en estos precisos instantes en este enlace informativo. El gobernador de Pensilvania, Joe Shapiro, dijo en una publicación en redes sociales que la aeronave involucrada en el accidente era un pequeño avión privado y que la respuesta al incidente se estaba coordinando entre las agencias locales. Estamos ofreciendo todos los recursos de la Commonwealth para responder al pequeño accidente del avión privado en el noreste de Filadelfia. Bueno, según otros reportes dicen que no es tan pequeño como se está mostrando los medios de comunicación. Hay múltiples víctimas, es lo que se está dando a conocer en estos precisos momentos. Estamos actualizándolos en estos instantes a todos ustedes. La Oficina de Gestión de Emergencias de Filadelfia se refirió al accidente como un incidente importante. Las carreteras están cerradas en el área, incluidas partes de Roosevelt Boulevard, escribió la oficina. El secretario de Transporte, Sean Duffy, escribió en redes sociales que el avión era un Learjet 55 que se dirigía al Aeropuerto Nacional de Springfield, Branson, en Missouri. Según los informes, había 6 personas a bordo, escribió Duffy, y agregó que tanto la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, NTSB, como la Administración Federal de Aviación, FAA, investigarían el incidente. Dijo que se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles. Recordemos que el accidente ocurrió pocos días después de que un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del ejército chocaron en el aire cerca del Aeropuerto Nacional Reagan, lo que provocó
67 decesos. La información que tenemos a esta hora para ustedes en este bloque informativo de noticias que les está llevando esta información en vivo y en directo a todos ustedes. Justo a esta hora de la noche, 9:01 minutos. Y estamos con ustedes con esta información de primera mano. Y estamos observando Oh my God. Justamente pues viendo las imágenes aterradoras, la gente conmocionada. Exactamente pues en estos videos que ustedes están viendo en estas pantallas. What the hell? Yo. Oh my God. En redes sociales estamos viendo también pues la imagen de una supuesta avioneta. Vamos a presentársela en estos momentos a ustedes. Vamos a presentarles las imágenes de la supuesta avioneta que se está comunicando en redes sociales. Dice, por supuesto, la ambulancia aérea que acaba de estrellarse en Filadelfia está registrada en México. En Estados Unidos todas las matrículas de aeronaves comienzan con la letra N. En México comienzan con X. El prefijo XA designa el avión como avión civil mexicano. Bueno, es lo que se está comunicando en estos precisos momentos y es materia de investigación. Estaremos aquí entregándoles de manera oportuna esta comunicación a todos ustedes mientras recibimos más actualización en el día de hoy. Es lo que ocurre, recuerden, en Filadelfia, Pensilvania, después de las 6 de la tarde, y es noticia en desarrollo que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias por la información que nos han dispensado. Nosotros nos despedimos y nos encontramos mañana con más información desde las 7 de la noche. Obviamente estaremos con ustedes, pero en la mañana también estaremos a partir de las 7. American 472, Washington Star, 1 star, 32017. Did you see that? 472. American 3130, go around, turn left in 250, climb maintain 3000. Okay, left in 350, 3000, American 3130. Tower, Booth Street, 5347 is on final. Request runway 33, circle to 33. American 472, Kelso, landing clearance from 116 use. Russell 13, standby. Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3. Blackjack 3, proceed directly to Glebe. I need you to land. Blackjack 3, right. Fairfax 1, I need you to land immediately. That's Fairfax 1, understand, land immediately, looking for a field. Top 6, go ahead. You land immediately. Can you go to Dulles for a few minutes? J.D. Vance envía un mensajero o un mensaje claro a los senadores republicanos que se oponen a los candidatos del presidente Trump. 13 de las audiencias de confirmación del Senado más polémicas hasta el momento en el segundo mandato del presidente Trump se han desarrollado en el Capitolio esta semana y sobre todo el día de ayer.
sus elegidos para servir como director de Inteligencia Nacional, dirigir el FBI, dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Tulsi Gabbard, Kash Patel, Robert F. Kennedy Jr., respectivamente. Han comparecido entre senadores en audiencias a menudo combativas. Si bien la oposición de los demócratas del Senado puede ser algo normal, el vicepresidente J.D. Vance, quien fue miembro del Senado antes de aceptar su puesto actual, dirigió una declaración contundente a algunos de sus antiguos colegas republicanos. Vance dijo que en última instancia cree que el trío superará el proceso, pero los republicanos tendrán que luchar por cada uno de ellos, es lo que expresa el vicepresidente J.D. Vance. Elogió a los republicanos del Senado por ser libre pensadores e independientes, pero argumentó que el comandante en jefe es quien decide a quién quiere en su gabinete. El presidente ha hecho sus elecciones y el poder de asesoramiento y consentimiento del Senado de los Estados Unidos no debería utilizarse para bloquear a personas porque hay un desacuerdo político sobre un tema, dijo Vance a Hannity el día jueves. Ustedes no pueden tomar estas decisiones, es lo que dice. El presidente Trump puede tomar estas decisiones y ya lo ha hecho. El ex senador de Ohio alentó a sus compañeros republicanos a analizar a la coalición de Trump para 2024 y se preguntó si podrían haber ganado en noviembre si no hubieran incluido a personas como Gabbard, Robert F. Kennedy Jr. y por supuesto Kash Patel. Por supuesto, la mayoría de los senadores republicanos parecen estar unidos detrás de los nominados de Trump. Pero con una mayoría tan estrecha en el Senado, unas cuantas deserciones republicanas podrían hundir las posibilidades de un candidato. De hecho, Vance ya tuvo que intervenir para decidir una votación empatada tras una audiencia anterior, como informó el medio de comunicación Axios la semana pasada. Pete Hegseth fue confirmado por un estrecho margen como secretario de Defensa del presidente Trump, después de que el vicepresidente J.D. Vance emitiera un voto de desempate. ¿Por qué es importante Hegseth? ¿O por qué es importante? Pues Hegseth sobrevivió a una dura batalla de confirmación que casi se vio frustrada por acusaciones de agresión y otras formas de mala conducta. El Senado votó 51-50 el viernes por la noche para confirmar a Hegseth, quien ha negado las acusaciones en su contra, además. El ex líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, votó en contra, junto con los senadores republicanos Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine. El enviado especial Rick Grenell llega hoy a Venezuela y comienzan negociaciones. El presidente Trump no está perdiendo tiempo en acercarse a Venezuela con la esperanza de un nuevo acuerdo bilateral y mejores relaciones. Ayer por la noche, Trump se reunió con su nuevo enviado especial, Rick Grenell, para misiones especiales en la oficina oval de la Casa Blanca. Grenell partió a Washington o de Washington rumbo a Venezuela a primera hora del día de hoy y se espera que llegue en breve a Caracas, Venezuela. Según una fuente cercana a la Casa Blanca, ha autorizado a Grenell a llegar a un acuerdo que rompa el estancamiento en las relaciones entre los dos países. Pero el propósito específico del viaje de Grenell es negociar un retorno ordenado de los ciudadanos venezolanos, o ordenando mejor a estas personas residentes en Estados Unidos en estos momentos, extranjeros sin documentos que han entrado por la frontera sur de Estados Unidos, que se encuentran allí de forma ilegal en este país. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido difíciles y tensas durante mucho tiempo. Bajo el presidente de Nicolás Maduro, Venezuela ha destruido cualquier pretensión de ser una democracia. Maduro tomó el poder en el año 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. La administración Trump impuso duras sanciones económicas al régimen de Nicolás Maduro, bloqueando la mayoría de sus envíos de petróleo a Estados Unidos.
En 2020, el Departamento de Justicia de la primera administración Trump acusó a Maduro y otros asociados de negocios irregulares, entre otros, entre ese país. Durante las elecciones del 2020, Trump calificó a Maduro de dictador, pero sugirió que estaba abierto a las negociaciones. Tras la victoria de Trump, en 2024, Maduro dijo que buscaría un nuevo comienzo con Estados Unidos. Grenell es uno de los confidentes más cercanos del presidente Trump. Durante su primer mandato, Grenell se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Alemania y luego como jefe interino del DNI en el gabinete. En el momento de su nominación el año pasado, Trump dijo que Grenell se encargaría de manejar Venezuela, Corea del Norte, además. A principios de este mes, Trump designó a Grenell para liderar los esfuerzos de la administración para lidiar con los recientes incendios forestales. Aquí estamos ya en esta red. Truth, dice Donald Trump. El helicóptero Black Hawk volaba demasiado alto, por mucho. Estaba muy por encima del límite de 200 pies. En realidad, no es demasiado complicado de entender, ¿verdad? Es lo que expresa Donald Trump. Tenemos más comunicados que está comunicando Donald Trump esta mañana. Dice, la idea de que los países BRICS estén tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos. Ha terminado. Vamos a exigir un compromiso de estos países aparentemente hostiles de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar estadounidense, o de lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100% y deberían esperar decir adiós a las ventas en la maravillosa economía estadounidense. Pueden irse a buscar otra nación tonta. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS reemplacen al dólar estadounidense en el comercio internacional ni en ningún otro lugar. Y cualquier país que lo intente debe decir hola a los aranceles y adiós a Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Gracias. ¿Cómo están? Bonita toma. Un gusto verlo. Feliz viernes. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Quiero darles una actualización sobre las medidas del presidente Trump después del catastrófico hecho aéreo que cobró la vida de 64 personas en el Aeropuerto Nacional Reagan en la noche del miércoles. Todos en la Casa Blanca seguimos enlutados por las víctimas y tenemos en nuestros pensamientos y plegarias a sus amigos y familiares en este momento inimaginable. Primero, después de la coalición del presidente y su equipo, estuvieron en comunicación inmediata. El presidente fue informado el miércoles después del accidente, nuevamente el jueves en la mañana, y ha seguido recibiendo informes en periódicos a medida que continúan las labores de recuperación. El presidente se dirigió a la nación ayer en la tarde para que hayan responsabilidades. El presidente firmó instrucciones dando obviamente a la evaluación inmediata para que el gobierno federal mantenga los más altos estándares de personal y de seguridad aeronáutica. De esta manera, instruyendo al secretario de Transporte y al administrador de la Administración Federal de Aviación a revisar de inmediato todos los cambios protocolos de seguridad y de contratación en los 4 años previos y tomar las medidas correctivas para tener una seguridad sin compromisos en la aviación. Esto incluye una evaluación y la reducción de cualquier práctica que haya deteriorado la contratación o afectado los estándares de la aviación bajo el gobierno anterior. La seguridad aérea que abordó el presidente Trump antes que ocurriera esta tragedia, en su segundo día en el cargo, el presidente firmó un memorando poniendo el fin de inmediato a las políticas de contratación con diversidad e inclusión del presidente Biden y volver a un sistema basado en méritos. El presidente Trump, en su primer mandato, anunció a través del Departamento de Transporte que se le pondría fin al cuestionario biológico que puso en práctica el gobierno de Obama, que castigaba a los que pedían capacidades. El presidente ha insistido en la seguridad aérea, va a seguir cumpliendo las promesas que le hizo al país.
y lo va a hacer rápidamente. El Senado ya confirmó a 8 de los excepcionales nominados para el gabinete del presidente Trump, incluyendo el secretario de Transporte Shane Duffy, como ya saben, Liz Saldin, la dirección de Ambiente, Drew Bergen, secretario del Interior, que será juramentado más tarde. Esperamos que el Senado siga confirmando rápidamente los demás nominados y calificados que presenta el presidente Trump. El presidente también firmó esta semana la ley Lincoln Riley, junto con los padres y la hermana. Esta legislación bipartidista contempla la detención de extranjeros indocumentados acusados de hurto, asalto a policías o cualquier otra situación que haya causado daño físico, como el personaje negativo que instó Lincoln Riley. Esta es la primera legislación promulgada por el presidente Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos y garantiza que Lincoln no haya hecho instada en vano. Como lo dijo su madre en medio de lágrimas, Donald Trump dijo que la seguridad en la frontera, que nunca olvidaría a Lincoln, no lo ha hecho. Es un hombre de palabra y confiamos en que va a luchar por el pueblo estadounidense. Fueron las palabras de la madre de Lincoln, nunca lo olvidaremos. Para seguir aprendiendo a extranjeros indocumentados, el presidente dijo que los llevaría a la bahía de Guantánamo. Esto va a ampliar los centros de operaciones de extranjeros sin documentos en la base naval de Guantánamo, llevando la plena capacidad para tener espacio adicional, altamente necesario para extranjeros sin documentos. Se seguirá arrestando a más de estos individuos cada día en comunidades de todo el país y habrá más actualizaciones que actualizaremos más adelante. El 27 de enero, tema de migración en Chicago, arrestaron a un guatemalteco acusado de esos eventos negativos y se sentenció a 21 meses de probatoria. En Atlanta fue aprendido un surcoreano condenado por 9 cargos de posesión o control de materiales que presentaban a personas con conductas inapropiadas. 28 de enero, el servicio de New York arrestó a un mexicano por acusado de New York por homicidio y posesión de herramientas sin documentos, entre otros. 28 de enero, en Filadelfia, el servicio de migración arrestó a un ciudadano mexicano condenado por la posesión de eventos negativos infantiles. Nuestro mensaje es simple: si alguien es un extranjero sin documentos y ha cometido hechos negativos, serán arrestados y deportados. En otro punto importante, esta semana se dio a conocer la evaluación del país. Las noticias no son buenas. Los estudiantes tienen niveles estándar de lectura y comprensión. Esta es la semana de opciones escolares y el presidente, compromiso con la educación, tuvo una mesa redonda en el Salón Roosevelt, concentrado en este tema, y habló con líderes de todo el país. Esta evaluación indica que el 70% de los chicos de octavo grado están por debajo del nivel deseado de lectura y 40% no alcanzan los niveles requeridos, y es inaceptable para el presidente. Y él sigue tomando medidas enérgicas para encarar este problema de la educación en nuestro país. Él firmó una orden ejecutiva esta semana que prohíbe fondos federales para el adoctrinamiento de menores, incluyendo ideología de género y de la teoría de la raza crítica en las aulas. La educación, según el presidente, debe concentrarse en la formación de ciudadanos patrióticos listos para incorporarse a las fuerzas laborales. Y continúan los temas para defender los derechos fundamentales de los padres para la educación de sus hijos. El presidente va a ampliar las oportunidades educativas para las familias. Y en noticias más gratas, aparte de anunciar cambios en la sala de prensa el miércoles, se han recibido más de 10,000 peticiones de individuos de todo el país que están ansiosos por incorporarse a este grupo. Tenemos que ampliar la sala para hacer eso. Quieren participar en la posición para nuevos medios, en futuras conferencias de prensa. Hoy nos acompaña la gente de Rockclass. Ellos comenzaron entretenidamente en Capitol Hill, pero después de 4 años se han convertido en uno de los podcasts más influenciadores del país. Llegaron al número 1 en las listas y han restado más de 25 millones de descargas. Ellos enfocan las noticias con un ángulo de humor. El hombre que nos acompaña hoy, John Asbull, los está representando. Pregunta, John. Gracias, Caroline. Tu primera conferencia de prensa.
Se está deportando individuos que dicen que no eran negativos. ¿Consideran ustedes que está fuera del contacto con los estadounidenses? Creo que los medios no están a tono con la población de los Estados Unidos. Una encuesta dada a conocer por New York Times, medio tradicional, indica que el 83% de los estadounidenses apoya la deportación de estos individuos que usted menciona. Personas negativas que son extranjeros sin documentos, especialmente quienes han cometido faltas graves en nuestro país. Y yo recibí una estadística muy interesante de inmigración. 97% de las deportaciones que ha hecho este gobierno son de individuos que tenían órdenes de expulsión bajo el gobierno anterior, pero nunca los sacaron del país. Esto demuestra que el gobierno anterior estaba desafiando las leyes y todo lo que está haciendo este gobierno es simplemente está siguiendo las leyes de migración de este gran país. Gracias, John, por la pregunta. ¿Algo más? El presidente Trump nos dice que las torres de control tienen personal no calificado. Entonces, ¿es seguro tomar vuelos comerciales? Al presidente le preguntaron sobre esto y él respondió. Él dice que el espacio aéreo del país sigue siendo seguro. Los estadounidenses deben sentirse seguros. Dicho esto, las dos cosas pueden ser ciertas y ciertamente hemos visto un deterioro en los estándares de contratación por parte de la Administración Federal de Aviación. El presidente quiere elevar esos estándares, quiere que los pilotos que tienen la gran responsabilidad de transportar decenas de millones de personas todos los días, que sean elegidos en base a sus méritos y a su capacidad. Así que se le da prioridad a ese tema. El controlador de tráfico aéreo que estaba en la torre el miércoles anoche fue contratado o no por su raza. La investigación está en curso. Cuando tengamos una actualización sobre los individuos involucrados, la colisión incluyendo control de tráfico aéreo, los pilotos del helicóptero y más, lo podemos confirmar. No puedo confirmar nombres en este momento desde acá, pero el presidente ha dicho ciertamente que ha habido problemas con la industria aeronáutica en los últimos años y esto comenzó bajo la gestión de Barack Obama en 2014. Cuando el presidente dice, Truth Social, que el helicóptero estaba volando excesivamente alto, que esto era muy difícil de entender, no sé si está sugiriendo hubo una falla en el helicóptero, error de la tripulación o una acción intencional. El presidente está diciendo simplemente eso, que el helicóptero estaba operando a una altura superior a la que debía haber tenido. Es uno de los factores vinculados con esta comisión. Y la investigación sigue en marcha y hay que dejar que la investigación prosiga. Algunos colegas han obtenido un memorando de la Agencia de Inteligencia de Defensa donde se habla de no realizar ningún tipo de programa asociado con el mes de la historia de color, en concordancia con las perspectivas del presidente sobre diversidad y equidad e inclusión. ¿Tiene el presidente planes de emitir una proclama sobre el mes de la historia negra? En su gestión anterior lo hizo cada año y va a permitir que se realicen estas actividades en el gobierno. Lo va a hacer este año. El presidente está listo para firmar una proclamación de la historia negra. Hablé con el secretario de la presidencia. Esto está preparándose para la firma del presidente, comenzando mañana. Y estas actividades se están modificando con la perspectiva del presidente. ¿Deberían hacerse los ajustes ahora? ¿O cada quien debería hacerlo como le plazca? Yo me repito al programa que él va a firmar en breve. En cuanto a esta orden ejecutiva sobre género, primero que nada, sabemos que el presidente Trump está tomando una serie de medidas para proteger a menores de procedimientos médicos irreversibles. Esto va a requerir una acción legislativa. El presidente quiere investigar a médicos que han realizado estos procedimientos en menores de edad. El presidente ya ha tomado una posición muy firme sobre esta materia esta semana cuando firmó sus órdenes ejecutivas, varias órdenes ejecutivas.
Él estableció como política del gobierno federal que hay solo 2 géneros reconocidos, masculino y femenino, y ha dado instrucciones a todas las entidades federales que cumplan con esta política en cuanto a legislación para apoyar al presidente en este sentido y ponerle fin a estas prácticas, castración a menores, una práctica negativa que no apoya a la mayoría del país. Ciertamente el presidente apoyaría los esfuerzos del Congreso, como lo ha dejado en claro esta semana. En cuanto al viaje a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro de Grenell, ¿cuál es la agenda, la misión? Puedo confirmar que Rick Grenell está en Venezuela hoy. Puedo confirmar que Rick Grenell está en Venezuela con 2 instrucciones específicas del presidente de los Estados Unidos. Primero, tiene instrucciones de identificar la forma en que los vuelos de miembros de grupos como el tren que hayan violado las normas y leyes de nuestro país van a aterrizar en Venezuela. Como dije, hace unos días esperamos que todas las naciones del mundo cooperen con la repatriación de esos ciudadanos. Y Rick Grenell está en Venezuela para que esto continúe. Número 2, Rick Grenell está en Venezuela para asegurar que todos los estadounidenses detenidos en Venezuela vuelvan al país. Esa es su misión y tendré detalles en breve. ¿Alguien se ha puesto en contacto con la Casa Blanca o el presidente para pedir un indulto o conmutación? No estoy segura, pero no voy a especular sobre gestiones que puedan o no tener lugar. Mi respuesta sería no. Se informó que el presidente había tomado una decisión respecto a los aranceles. ¿Puede confirmarlo? Yo vi el reporte y es falso. Yo estuve con el presidente hace poco en la oficina Oval y puedo confirmar que mañana, 1 de febrero, se cumple el plazo que estableció el presidente y esto se mantiene. El presidente va a imponer mañana un arancel del 25% a México, 25% a Canadá y 10% a China por permitir el envío de sustancias al país, lo que ha acabado con millones de vidas de estadounidenses. Son promesas hechas y cumplidas del presidente. El presidente dijo que estaba considerando discutir si se haría alguna excepción en cuanto a importaciones de petróleo. ¿Habría alguna excepción? No tengo nada que añadir sobre las excepciones, pero los aranceles serán dados a conocer en las próximas 24 horas y lo podrán leer entonces. Tengo 3 preguntas que quisiera hacer. En cuanto a la libertad de prensa, usted anunció que habría una política menos restrictiva y quisiera preguntar, bajo la presidencia de Biden hubo un misterioso proceso de preselección de periodistas. Esto comenzó antes. Se estaban haciendo una serie de preguntas a los periodistas como secretaria de prensa. ¿Se compromete usted a eliminar estas políticas de preselección? Hubo muchos procesos misteriosos que hemos tenido que desenmarañar las últimas 2 semanas, establecidos por el equipo previo de la sala de prensa de la Casa Blanca. Yo me puedo comprometer a que haya más acceso y transparencia, cosa que ya hemos hecho, asegurando que los 440 periodistas a quienes se le habían revocado sus credenciales les puedan volver a obtener. Abriremos nuevos espacios para nuevos medios. Cuanto a los eventos de prensa en la Casa Blanca, si es abierto a la prensa, es algo abierto a la prensa. Cuando decimos que algo es abierto a la prensa, está abierto a la prensa. En materia económica, en New York, la gobernadora puso en efecto este mes el recargo con gestión. El presidente expresó su posición diciendo que era uno de los peores impuestos que se puedan imaginar.
Mi segunda pregunta es quizá decenas de millones de estadounidenses se sienten satisfechos con la idea de que no haya impuestos para las propinas y los beneficios del seguro social. ¿Cuándo entraría esto en efecto? En respuesta a su pregunta, diría que el presidente Trump está comprometido con la reducción de los impuestos para los estadounidenses. En cuanto al cargo por congestión, sé que el presidente habló con la gobernadora Hochul sobre esto. No tengo ninguna medida particular que referirles en el día de hoy. Número 2, cuando se habla de no imponer gravámenes a las propinas, el presidente ha dicho que en cuanto a esto y al seguro social, es un componente crucial del paquete de reconciliación. Y él espera que esos recortes que estableció en 2017, que pusieron más dinero en los bolsillos de los estadounidenses, se han puesto en prácticas y que no se graben las propinas. El presidente tiene la intención de honrar esas promesas. ¿Será parte del paquete de reconciliación? Sí. Gracias, Caroline. ¿Puede garantizar que estos aranceles no aumentarán los precios para los estadounidenses, incluyendo los alimentos y la gasolina? Los estadounidenses deberían ver qué hizo el presidente durante su primer gobierno. Él estableció de manera efectiva aranceles y las tasas de inflación en promedio durante su gobierno fue de 1.9%, cuando el presidente dijo el cargo era 1.4%. Trump va a hacer todo lo que esté a su alcance para enfrentar la crisis inflacionaria que le impuso el gobierno anterior al pueblo estadounidense y va a seguir usando los aranceles de manera efectiva. Y si hubiera un aumento de precios, ¿cambiarían de posición? Es una pregunta hipotética y el presidente quiere usar los aranceles de manera efectiva, recortando la inflación de los costos para el pueblo estadounidense. Los medios tienen esta costumbre de ver las cosas a nivel microscópico. Él va a aplicar los aranceles. Como decía Steven, está comprometido con la reducción de impuestos y como lo muestran sus órdenes ejecutivas, está comprometido con el liberar el poderío de nuestra industria energética, lo que ayudará a reducir la inflación. Y todas las otras medidas del presidente van a conducir a un auge económico como vimos en el primer mandato. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, decía que si Estados Unidos imponía aranceles, él respondería de manera recíproca. Creo que el presidente va a aplicar estos aranceles mañana y en su momento él responderá a los comentarios de Trump. Y si esto ocurriera, ¿qué tendría que pasar para que los aranceles esto estará en vigencia mañana? Y la razón es que tanto Canadá como México han permitido una invasión sin precedentes de sustancias que están acabando con estadounidenses, así como también el paso de extranjeros indocumentados a nuestro país. De hecho, Canadá, México y China, como mencionaba, los países a los que se les pondrá aranceles han permitido el ingreso de esas sustancias a Estados Unidos. Las cantidades en la frontera sur en el último año tiene el potencial de acabar con decenas de millones de estadounidenses. Así que el presidente quiere hacer esto y creo que sería bueno que Justin Trudeau hablara con el presidente Trump antes de esos comentarios destemplados en los medios. En cuanto al accidente aéreo, ¿está interrumpiendo a sus colegas? Esta mañana el presidente dijo que el helicóptero Black Hawk estaba volando demasiado alto. Esto lo sabe él en función de los investigadores. ¿Y cómo está siendo mantenido al tanto de la investigación? ¿Lo están informando separadamente de la Junta Nacional de Transporte o en la sala institucional? El presidente basa su declaración en la verdad, en los hechos que le fueron comunicados por las autoridades que están investigando este terrible accidente. Como dijo el presidente, como dije al comienzo, el presidente está siendo informado sobre este incidente por distintos miembros de su gabinete, Transporte, Defensa, Junta de Transporte. Lindsay. La CIA reveló que piensan que el COVID-19 salió de un laboratorio en China. ¿Cómo piensa el presidente responder a esta información de inteligencia de la CIA? ¿Y qué impacto tendría esto en materia de los aranceles? Felicidades a John por dar a conocer esta información al pueblo estadounidense.
Años tarde, el gobierno Biden tuvo la oportunidad de decir la verdad al país, pero por alguna razón decidieron no hacerlo. También quisiera destacar que hace varios años, cuando yo estaba trabajando en esta oficina de prensa, el presidente venía y le hablaba al país sobre el COVID-19. Él sugirió que el COVID pudo haber surgido de un laboratorio en Wuhan, China, y muchos miembros de la prensa lo justificaron por ello y diciendo que estaba diseminando teorías de conspiración. Años después, se ha confirmado que el presidente tenía razón. En cuanto al viaje del secretario Rubio a Panamá, ¿qué se espera de esto? ¿Cómo han sido las conversaciones del presidente de Panamá? Dice que es imposible negociar el futuro del canal. ¿Qué esperan de esta visita? No tengo nada en este momento que anunciar sobre las conversaciones del secretario Rubio con el presidente Trump sobre el canal de Panamá. Ustedes saben lo que ha dicho el presidente, sus comentarios públicos. Él considera que es inaceptable que el canal esencialmente sea controlado por un partido comunista como China. Si ustedes se fijan, a ambos extremos del canal hay masivas empresas chinas. Esto es injusto para el pueblo estadounidense. Mucha gente perdió sus vidas construyendo el canal. Muchos estadounidenses, los contribuyentes, pagaron millones de dólares por el canal, y el presidente considera que es en aras de nuestro interés nacional que hay que iniciar estas conversaciones, y por esto el viaje del secretario. Estados Unidos está en el proceso de retirarse militarmente de Siria. Hubo resistencia del primer mandato por parte del Pentágono. Está considerando hacerlo ahora. El presidente, le preguntaron esto ayer, y respondió: él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene el derecho de revisar el despliegue de tropas estadounidenses en el extranjero cuando lo considere pertinente. Sabemos ahora que la plantilla de personal normal en la torre del control cuando ocurrió el accidente. ¿No temen ustedes que pueda haber más problemas con la reducción de la fuerza laboral en el gobierno federal? El presidente firmó una orden ejecutiva muy firme en su primer día en el cargo, poniéndole fin a las políticas de contratación bajo diversidad e inclusión en la Administración Federal de Aviación. También ha sido mantenido al tanto del accidente. Ayer firmó un memorando dando instrucciones a una evaluación inmediata de la Dirección Federal de Aviación para mantener más altos los estándares de personal de aviación en el país. Y hay un elemento en la agenda. Si un estadounidense que ha pasado años estudiando la aviación y se graduó y obtuvo un título como controlador de tráfico aéreo, y cuando va a pedir trabajo le dan un cuestionario de preguntándole sobre el color de su piel y su lugar de origen, detalles que no son pertinentes a lo que requiere el trabajo. Eso desmoraliza a la gente de la industria. Y si ustedes hablan con gente de la industria, le dirán eso. De hecho, muchas personas se entablaron una querella contra la Administración Federal de Aviación hace un par de años bajo el gobierno de Joe Biden, porque les estaban negando ciertas posiciones por estas prácticas de diversidad e inclusión, que estaban poniendo esta consideración política por encima de la capacidad de los que pedían el trabajo. Punto final del tema, porque me han preguntado varias veces si alguien está viajando por avión, como hemos hecho todos, ¿espera uno que el avión llegue con seguridad a su destino? ¿O esperan que el piloto tenga cierto color de piel? Creo que todos sabemos la respuesta, y como ha dicho el presidente, es una cuestión de sentido común. ¿Ha habido algún tipo de garantía de la entidad de aviación que van a tener personal para llevarlo a niveles normales? Absolutamente. Duffy estuvo aquí ayer y dijo que estaba trabajando en esto, y podemos confiar en que esto será. Gracias, muchas gracias. El presidente se reunió hoy con el fundador de NVIDIA. ¿De qué se trata la reunión y quién la pidió? No tengo los detalles en este momento, es una reunión privada. Será a las 2 hoy en la tarde. Tratar de llegar a tiempo y les informaré posteriormente. Y en cuanto a la bahía de Guantánamo, ¿puede darnos más detalles sobre esta instalación en Guantánamo? ¿Cómo se haría? ¿Cuál sería el cronograma? Y por supuesto, esto ocurrió bajo el gobierno de Clinton.
Él detuvo a individuos de ascendencia cubana en Guantánamo. ¿Seguirán ese modelo? El secretario Hegseth estuvo esta mañana en televisión y respondió esa pregunta. Dijo que el Departamento de Defensa ya estaba trabajando en la materia. Le dio instrucciones a asegurar que se incremente la capacidad de alojamiento en Guantánamo. Dio estas instrucciones el secretario Hegseth y van a ampliar el procesamiento en la base naval para tener este espacio adicional. El secretario Hegseth confirmó esta mañana que esa operación está en marcha. En cuanto a los aranceles, ¿cuándo entrarían en efecto estos aranceles? Mañana habrá un periodo de espera. ¿Y esto es algo a largo plazo? ¿O hay algún escenario bajo el cual México, Canadá, China pueden hacer concesiones y que se suspendan los aranceles? El presidente dijo que los aranceles se utilizarían de manera efectiva y cuando el presidente decida algo en contrario, lo hará. Pero los aranceles entran en vigencia mañana. ¿Puede confirmar un reportaje de un medio, el Daily, sobre la visita del primer ministro británico a la Casa Blanca en febrero y tiene más detalles acerca de una visita de Netanyahu la semana que viene? Yo no he visto ese reporte sobre el primer ministro. Voy a consultar con el Consejo de Seguridad Nacional y le daré detalles. ¿Puedo confirmar? Sí, que el primer ministro de Netanyahu estará aquí el martes 4 de febrero para una reunión de trabajo con el presidente. Y sé que ustedes van a estar aquí y será muy emocionante, como ya les he dicho. Volviendo al tema de Guantánamo, ¿por qué? El presidente considera que este es un buen lugar para detener a estos individuos y darle seguridad a los estadounidenses. Muy buena pregunta. El memorando que firmó en la orden habla sobre las medidas previas para tener seguridad en la frontera sur y para deportar a personajes negativos que están irregularmente en el país. Sabemos que habían problemas para la detención de individuos en el país. Por eso tienen que aprobar cuanto antes el paquete de reconciliación para que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Migración tengan los recursos necesarios para poder recluir a estos individuos sujetos a deportación, a estos personajes negativos que son extranjeros sin documentos. Ya se han asignado los fondos y hay espacio. ¿Por qué no usar este espacio si está disponible? El secretario de Defensa está trabajando en esto en este momento. Quisiera hablar un poco acerca de los éxitos que está teniendo el Servicio de Migración enfrentando a estos extranjeros sin documentos. Pero entiendo que el gobernador de Illinois está limitando la acción de los agentes de migración en Maryland. Se emitió un memorando en el que se afecta la cooperación de la policía con el Censo de Migración. ¿Algún comentario del Ejecutivo sobre estos tres estados izquierdistas que están desafiando los esfuerzos de deportación? Es muy interesante que estas ciudades, funcionarios demócratas, en ciudades que han sido agobiadas por la criminalidad, decidan este camino para abordar el problema de sus ciudades. Tal vez se están beneficiando de las políticas de santuario, pero sería muy inteligente cumplir con estas normas del Ejecutivo, porque el objetivo es hacer que se cumplan las leyes de migración de nuestro país. Y este gobierno va a seguir arrestando, deteniendo y deportando a extranjeros sin documentos. Lo que no vamos a hacer es desafiar nuestras leyes de migración, como hizo el gobierno anterior, frente al caso de estos extranjeros sin documentos. Y vamos a continuar deportando a extranjeros sin documentos que entren al país. ¿Y estas ciudades santuario están quebrantando la ley? Creo que sí. No están haciendo que se cumplan las leyes de migración. Pareciera que están violando la ley. Debo decir que sus electores no aprueban esto. Así que hubo gente en el Consejo de la Ciudad indignada porque la gente trabaja muy duro por el bien de sus familias y los funcionarios han abandonado estos principios fundamentales en estas ciudades. Y el pueblo estadounidense quiere ley y orden. Es una política sumamente importante la de deportar a extranjeros sin documentos. Y este gobierno
va a seguir con esa meta efectiva. Sobre Colombia, recién entrevistamos a Gustavo Petro y él insiste en que él no va a recibir a ningún colombiano deportado a Estados Unidos si va a llegar esposado. ¿Cuál es la respuesta? Cuando hizo esos comentarios, en una entrevista con nosotros, compartiré eso con el presidente y le diré cuál fue su respuesta. Hay más de 150,000 estadounidenses discapacitados que están trabajando. El presidente habló ayer acerca de contratar los mejores y más brillantes en el gobierno federal. Haciendo a un lado el tema de la seguridad, considera el presidente que los discapacitados tienen cabida para trabajar en el gobierno federal y él apoya las protecciones actuales para los discapacitados que trabajen en el sector privado. El presidente ha dejado en claro que es una solución de sentido común para resolver algunos problemas que hemos visto en la Administración Federal de Aviación y en otras entidades del gobierno. La gente no debe ser contratada en función a sus discapacidades, color de piel, género o raza. Nada de eso cuenta. Lo que cuenta es si la persona puede hacer su trabajo bien y el país está de acuerdo con ese sentimiento. Se trata de competencia, de destreza y mérito. El presidente quiere asegurar que los individuos más competentes, los mejores y los más brillantes estén en estas posiciones en el gobierno federal, especialmente cuando se trata de la seguridad pública. El presidente Trump está imponiéndole sanciones a China por el tema de las sustancias. ¿Qué pasa o qué va a pasar con el tema del origen del COVID? No he hablado con el presidente sobre el tema del COVID, específicamente sobre medidas que él pudiera tomar respecto de China, pero como he dicho varias veces, él va a establecer un arancel de 10% a China a partir de mañana. El presidente ha tomado una decisión respecto al tema de aranceles a la Unión Europea. ¿Será una decisión genérica o habrá una diferenciación? En cuanto a la Unión Europea, lo que les puedo decir es que el presidente va a establecer aranceles del 25% a Canadá y México y 10% a China a partir de mañana, por razones que ya he explicado. Dos preguntas sobre política exterior. Y una pregunta más tediosa. Los primeros sobre Irak. Hemos escuchado muy poco acerca de la política del presidente respecto a Irán, excepto que está decidido a evitar que desarrolle capacidad bélica nuclear. Es el objetivo del presidente fuera del uso de fuerza militar, el utilizar la latitud de su poder para ir en contra del gobierno de Irán. El presidente lo ha dejado en claro cuando se estaba negociando el ceasefire. Sabemos que se ha mantenido. Dijo que Hamas y los grupos negativos apoyados por IR pasarían por un caos o infierno si no cambiaban de curso. También en cuanto a los prisioneros, extraño que no han preguntado sobre eso porque es una gran noticia. La Casa Blanca aplaude la liberación de otros 8 prisioneros del grupo Ham gracias al acuerdo que aseguró el presidente Trump. 3 israelíes, 5 tailandeses se van a reunir con sus familias y seres queridos después de haber sido retenidos por más de 15 meses. El presidente sigue comprometido con la liberación de todos los prisioneros que nunca debieron ser tomados cautivos por esos grupos como Ham. El presidente va a reunirse la semana que viene con el primer ministro de Israel, enfatizando su apoyo a Israel y para asegurar que los personajes negativos en la región corran con las consecuencias. En cuanto al viaje de Grenell, bajo el gobierno anterior, como sabes, Estados Unidos reconoció al candidato de oposición, Edmundo González, en el exilio, como el presidente legítimo de Venezuela. El envío del embajador Grenell a hablar directamente con el presidente Maduro significa que ahora Estados Unidos está reconociendo oficialmente a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Absolutamente no, como he dicho,
El embajador Renner, como enviado especial, está viajando a Venezuela con 2 directrices muy claras: asegurarse que los miembros del tren, el grupo, de los cuales hay 400 detenidos aquí, sean devueltos a Venezuela y que todos los estadounidenses detenidos regresen al país. Muchas gracias. Sin tratar de presentarme como un ejemplo moral, ayer hubo un evento que comenzó con un momento de silencio. El presidente invocó a Dios y luego usó una palabra fuerte para referirse a un exmiembro del gabinete. Lo mismo hizo en 2020. Mi pregunta es si nos puedes dar más detalles de cómo percibe el presidente el uso de malas palabras en público. ¿Considera él que esta es una forma efectiva de comunicación o es un desliz, momentos en que se siente frustrado y luego lo deplora? Creo que una de las cosas que más le gusta a los estadounidenses de este presidente es que dice lo que mucha gente piensa, pero muchos no se atreven. Ustedes han escuchado al presidente expresando su frustración, incluso rabia, con el gobierno anterior, por sus políticas, muchas de las cuales han resultado en la crisis que enfrenta el país. Y el presidente quiere resolver eso. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.